Seguimos en Ojalá conversando con Eliades Acosta Matos sobre la situación en Estados Unidos después de esta derrota demócrata. Interesante lo que pasa allí, pero sobre todo las implicaciones que eso tiene para la política futura de Estados Unidos y más allá de Estados Unidos, y sobre todo para el futuro del gobierno Obama. Eliades, ¿qué esperar? Bueno, primero que la derrota se debe a que el electorado norteamericano, el pueblo norteamericano no es un pueblo informado políticamente, ni siquiera culturalmente. Es un pueblo que vive sumido en su propio mundo. Solo el 15% de los norteamericanos tienen pasaporte, quiere decir, les interesa viajar al exterior, no porque no tengan dinero, sino porque no les interesa. Viven, según ellos, en el mejor de los mundos posibles y por lo tanto no sienten la necesidad de informarse. Pero además están siendo sistemáticamente desinformados. Por ejemplo, ese rally de Glenn Beck que se hizo contra Obama tenía una consigna y era: detengamos la maquinaria secular socialista de Obama. Ya se sabe, según encuesta, que el 55% de los norteamericanos encuestados creen que Obama es socialista. Por lo tanto, el miedo llevados a niveles demenciales, atizado de una manera irresponsable por las televisoras de cable, por estos grandes anfitriones de los shows radiales y televisivos. Recuérdese, por ejemplo, unas palabras que tuvo Clinton cuando el aniversario de Oklahoma, hace menos de 2 meses, de la bomba aquella de Oklahoma que mató a tantas personas. Él dijo, refiriéndose al presente, las palabras tienen consecuencias. Toda esa campaña de odio que se está atizando en los oídos de una persona normal no significa nada, pero un desequilibrado puede provocar cualquier cosa. Y ya lo estamos viendo. Entonces, el movimiento de la fiesta del té, el Tea Party Movement, por ejemplo, es un movimiento que ya los propios republicanos temen, porque es un movimiento que no tiene control, está formado por la clase media blanca del sur, centro y oeste de los Estados Unidos. Las consignas son francamente racistas. Ha hecho alianzas con los neoconfederados, por ejemplo, un movimiento también muy fuerte en el sur norteamericano. Están armándose algunas de sus facciones más rabiosas. Y las milicias que forman parte. Los Huckabee que fueron intervenidos por el FBI. Hay una propaganda en Heritage Foundation, que es una fundación neoconservadora seria, dirigida por Ed Feulner. Hay una propaganda en su página web que dice: millonario patriota te quiere armado y entrenado. Y un millonario llamado Anthony Piazza, Ignatius Piazza, te pagaba el entrenamiento una semana en un campo de tiro y te regalaba el arma. Y ya 5.000 personas habían pasado y han recibido su arma. ¿Para qué y contra quién se están preparando? Hay una consigna del movimiento en una protesta ante la Casa Blanca que decía: Obama, por esta vez hemos venido desarmados a hablarte. Es decir, ahí hay una situación de desinformación, miedo, histeria, que puede provocar cualquier cosa, y eso se pagó en las urnas. Un pueblo desinformado, desmovilizado, un gobierno vacilante, una crisis que no cesa, incertidumbres, amenazas exteriores tremebundas que siempre surgen en el momento preciso para desatar el miedo. Recuérdense el supuesto atentado de fin de año que se iba a hacer en una línea aérea, ahora unos paquetes bomba que vienen de Yemen. Siempre hay algo que tiene en tensión a ese país. Y las consecuencias son terribles porque en menos de 2 años este movimiento ha contraatacado, ha logrado hacerse con la Cámara de Representantes. 40% de los escaños lo lograron. 40%. Ha logrado que el Tea Party Movement tenga ya sus primeros senadores. Ha logrado que un personaje siniestro como Marco Rubio, de origen cubano, senador por Florida. Senador por Florida, y que se considera el Obama republicano. Así es. Porque todas estas guerras son simétricas. Pero aún así, Eliades, 40% de la población norteamericana votó nada más. El 60% no se votó. abstuvo, sobre todo jóvenes. Y fue o sea, el gran capital. Hay también un rechazo, o sea, la indiferencia también es manifestación de rechazo. Y se ha no perdido creen el los capital. políticos de Washington. Y se ha perdido el impulso de Obama que ganó por el voto de los jóvenes fundamentalmente. Sí. Y el voto de tantas minorías que estuvieron a favor del cambio, como se esperaba. En 2 años... Entonces lo que tenemos es una extrema derecha activa
y digamos, cohesionada, pero al mismo tiempo unos demócratas, gente de, digamos, con ideas de centro izquierda, totalmente perplejas. Vacilante. Y perplejas, mirando desde las gradas. No, es decir, y sin capacidad uno lee periódicos como The Nation, el Huffington Post, y bueno, uno lo que alcanza a leer ahí es perplejidad. Es decir, ¿y hasta dónde van a llegar estos señores? Recuerda que estos neoconservadores llaman a los demócratas y sobre todo a sus jerarcas los gatos gordos. Sí, es decir, gente que está siempre sobre el fuego, cómodamente, sentado, sin esforzarse para lograr ningún objetivo. Y esta gente, estos neoconservadores, dan la batalla. Lo que les faltaba para dar la batalla coherentemente no era un pensamiento académico, refinado. Ese estaba en Heritage Foundation, en Rand Corporation, American Enterprise Institute. Le faltaba la expresión de base. Le faltaba la barricada. Ya lo y eso es el Tea Party Movement. Sí, ya lo tiene. Y eso es el Tea Party. Estamos hablando de 30 millones. Lo que le llaman ellos el Grassroots Movement. Grassroots, sí, de raíces. De raíces, o sea, movimientos que están en la base. Ese le faltaba. Entonces, fíjate cómo ese siempre fue el enfoque de la izquierda. Trabajar con las bases. Irte a las bases, dar la batalla en la calle. Como la derecha aquí, este movimiento es simétrico. Como la derecha aquí cooptó esas formas de lucha y le está usando contra la izquierda y los liberales. Las perspectivas son complejas. No quiere decir que Obama es un político brillante. Y Obama es un político, de todas formas, con todos sus defectos, como comunicador y como político que se crece bajo presión. Y todavía en el pueblo norteamericano hay mucho miedo a que regrese en el 2012 ese grupo de neoconservadores que llevó al país a la bancarrota moral y política y de prestigio. Por lo tanto, todavía puede haber sorpresa. Yo creo que sufrieron una costosísima derrota, pero yo no creo todavía que Obama esté vencido ni agotado su modelo. Lo que se teme es que hay un empate que paralice el gobierno. Un poco lo que pasó aquella vez con Newt Gingrich en el año 94 con Clinton, de que incluso le cerraron el gobierno. Bueno, es lo que llaman el gridlock. Claro, a eso se apuesta. Quiere decir, se cumplió en estos 2 años un primer paso, que es erosionar el gobierno, detener su velocidad, el gobierno Obama, crear un movimiento en las bases que pudiera contrarrestar la popularidad de Obama en las bases, erosionar la juventud y crear un cordón sanitario alrededor de sus políticas. Ahora viene la segunda fase, ahora viene la batalla legislativa y ahora viene el paralizarlo para que esas políticas no puedan ni siquiera llegar a beneficiar al ciudadano. Que como es el caso de la reforma de salud. Correcto. Entonces, ahora viene el momento más duro para Obama. Pero y la aún así, lucha por el gobierno, claro, por lo tanto. Aún así, yo pienso la última palabra no está dicha. Todavía hay las crisis. Tú todavía apuestas a Obama. Yo apuesto a Obama. Es el menor de los males. Es el menor de los males y es, digamos, el rostro racional del sistema. El otro es el irracional, el otro es el brutal. Por lo tanto, como dicen los campesinos en Cuba, estos son los bueyes con los que hay que arar. No hay otro. Ojalá, pero la Junta tiene problemas, ¿eh? La Junta tiene muchos problemas porque está prácticamente, primero que se pasó 2 años sin poder hacer nada, porque le tronchan la reforma de salud, le troncharon prácticamente y hay mucho todo. Dinero detrás en juego. Y no tenían el control del Congreso. Para golpear a Obama. Los hermanos Koch, los de las Koch Industries, esta gente está dando, y no son los únicos, esa es la punta del iceberg, pero hay mucho dinero por detrás. Quiero pedir tu permiso de nuevo, Elías. Tenemos que hacer una pausa. Ustedes quédense ahí, fíjense qué interesante. Venimos enseguida.